construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Programa 23. La teoría atómica. En este programa reconoceremos el desarrollo histórico de las teorías y modelos que explican la estructura del átomo. A partir de las primeras hipótesis de Dalton, la comunidad científica se fue convenciendo lentamente de que la materia está hecha de átomos. La teoría cinética lo tomó como un hecho y logró explicar algunas propiedades de la materia. He encontrado algunos fenómenos naturales interesantes, a simple vista inexplicables. Mi interés empezó con un experimento muy sencillo. Cuando junto estos cables conectados a las terminales de un eliminador de baterías, ocurre un fenómeno que me parece misterioso. ¿Quién es el responsable de los chispazos? ¿El eliminador, los cables o el aire? El primero en aportar evidencias de la existencia de los átomos fue John Dalton, en la primera década del siglo XIX. Con la hipótesis de que la materia estaba constituida por objetos indivisibles, que llamó átomos, encontró que estos se combinan en proporciones definidas para crear compuestos. Así, pudo establecer las masas relativas de los elementos conocidos en la época. Dalton encontró evidencias de que la materia está formada por partículas o átomos, pero eso no explica el origen de las chispas. Entonces, ¿existirán también partículas de electricidad? Por aquí leí que en 1896 Thomson hizo un descubrimiento muy importante. Thomson estudiaba cierta clase de rayos. Sí, los rayos catódicos. ¡Órale! Muy parecidos a las chispas de mi experimento, solo que en grande. A partir de sus experimentos, concluyó que los rayos eran un flujo de partículas muy ligeras con carga eléctrica negativa, que fueron llamados electrones. Thomson aseguró que por ser partículas materiales, los electrones debían formar parte de los átomos, implicando que estos no serían, como se pensaba entonces, indivisibles. En 1907, Ernest Rutherford experimentaba con rayos alfa, también formados por partículas, pero con carga eléctrica positiva. Cuando los hacía incidir en una película de oro muy delgada, la mayoría de los corpúsculos del rayo la atravesaban apenas desviándose. Sorprendentemente, unos pocos rebotaban en sentido contrario al de la incidencia. Como él mismo dijo, era como disparar balas contra una hoja de papel y que, en lugar de atravesarla, rebotaran. Rutherford concluyó que dentro de los átomos de oro debía haber corpúsculos muy pesados de carga positiva, pequeñísimos comparados con el tamaño total del átomo. Había descubierto el núcleo atómico. Pensó que el átomo debía parecerse al sistema solar, con un núcleo en el centro y electrones dando vueltas en torno a él. Poco después, en 1913, el físico danés Niels Bohr propuso un modelo para explicar la estabilidad del átomo de hidrógeno que, según Rutherford, debía consistir en un núcleo en el centro y un electrón girando a su alrededor, en órbitas circulares perfectamente definidas. ¿Sabías que, poco después del trabajo de Bohr, se concluyó que para átomos con muchos electrones,
cada órbita puede ser compartida por un número diferente de ellos? Entonces, los átomos están hechos de... de electrones y núcleos. Los electrones son responsables de las propiedades eléctricas de los materiales y cuando saltan de un cable a otro, producen las chispas en mi experimento. ¡Uf! ¡Ya acabé! ¿Ya resolviste lo de la chispa? ¿No habrá partículas más pequeñas dentro del núcleo? ¿Sí? Sí, el protón, una partícula mucho más masiva que el electrón y con su mismo valor de carga, pero de signo positivo. En general, los núcleos son, salvo en el hidrógeno, más masivos de lo que se esperaría si solo estuvieran hechos de protones. Se sospechó que debía existir otra partícula en el núcleo. Chadwick descubrió por fin esa partícula escurridiza, el neutrón. Tiene la misma masa del protón, pero es eléctricamente neutro. De ahí su nombre. La representación del átomo a la que hemos llegado es esta. Ya tengo una idea más completa de lo que es un átomo. ¿Y crees que ya tienes en tu lista a todas las partículas que existen? Bueno, encontré que los electrones son los responsables de producir las chispas y que además están los protones y los neutrones. Pero no creo que sean todas las partículas que existen. Debe haber más. Pero eso será motivo de otra investigación.